Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, ¿se puede decir que el Evangelio es un estilo de vida? Sí, el Evangelio es un estilo de vida, porque se trata de un cambio total, de tal forma que la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y en la carta a los Romanos, en el capítulo 6, el apóstol Pablo decía, somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, enseñando con ello que el Evangelio en la vida del creyente produce de verdad un estilo de vida. Claro que sí. Amén. Amén. Pastor nos pregunta, ¿qué es un cristiano falto de fe? En la Biblia aparecen varios términos que son muy importantes y, por ejemplo, Jesús les dijo a los discípulos en la barca, hombres de poca fe, ¿sí? También habla de aquellos que son incrédulos, que no tienen fe. También habla de otros que tienen mucha fe. Y habla de otros que pidieron, aumentanos la fe. Y habla de otro donde dice, grande es tu fe. Y Jesús todo lo resume diciendo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Amén. Entonces, un cristiano falto de fe es aquel que no ha podido entender la clase de Dios que dice que adora. Amén. Pastor, por acá nos hacen una pregunta sobre Eclesiastés capítulo 7, el versículo 16. Si Pastor Carlos me puede hacer el favor de explicarme el versículo. Eclesiastés 7, 16. 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio. Ya. ¿Es capítulo 7 qué? Verso 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Resulta que el texto nos da un verdadero sentido acerca de la razón por la cual se rige el universo, basada en una palabrita que se llama equilibrio. Y que usted va a encontrar en las Escrituras cómo Dios, inclusive a Josué le dijo, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Con esto quiero decir que todo extremo es grave. Entonces, hay unos cristianos que son tan justos que todo lo que gira en torno es malo. Y hay otros que son tan libertinos que por grave que sean las cosas, les parecen normales. Y ambos extremos son graves. Entonces aquí lo que Salomón está enseñando es que el cristiano debe de hacer las cosas de una manera equilibrada. ¿Ya? Yo conozco creyentes que censuran a otro porque se ríe. Porque desde el punto de vista de ese cristiano es pecado. Conozco cristianos que nunca le permitieron a sus hijos, por ejemplo, consumir un medicamento porque era pecado. Al principio de nuestra fe, o mejor de cuando nosotros creímos, en las iglesias los pastores enseñaban que era pecado tomar fotos en el salón. Y eso eran extremos. Ya son extremos. Esos son extremos. Como también hay otros extremos que son de supremo libertinaje. Entonces, lo que Salomón está diciendo es que hay que ser equilibrados. Sí. Ni a la derecha, ni a la izquierda. Porque cuando me voy muy a la derecha, me vuelvo fundamentalista y resulto destruyéndome o destruyendo a muchos. Hay una anécdota de la vida real donde unos presuntos cristianos
que además eran piadosos, sintieron por revelación, desde el punto de vista de ellos, encerrarse en un salón porque Dios les hablaba solo a ellos, y terminaron haciendo sus propias necesidades en el salón, y como si fuera poco, cuando se descubre el problema que hay y el pastor va a ver qué fue lo que pasó con sus creyentes, encontró que había una mujer reclamando adoración porque era la encarnación de la deidad. Y todo comienza con una actitud de aparente piedad. Entonces, esos son los extremos de los cuales los cristianos no podemos dejarnos llevar. La mejor hoja de ruta que hace que el cristiano viva una vida equilibrada es la palabra de Dios. Entonces, cuando las personas se dejan llevar del entorno, pueden tomar decisiones que van muy a la derecha o muy a la izquierda, y entonces terminan destruyéndose. Sucede muy a menudo que hay padres de familia que llevan sus hijos a la extremo. Al extremo. Exacto. Hay Olvidándose casos. de que son adolescentes y... Claro, y que tienen un proceso. Hay padres de familia que, por ejemplo, quieren de que su hijo solo lea Biblia, por ejemplo. Y usted tiene que leer Biblia, y usted tiene que estar orando, y usted tiene que estar aquí compenetrado con las cosas de Dios. Está bien que el padre de familia sienta eso, pero no maneje extremos, porque puede hacer cansar a su hijo o a su hija. Amén. Yo he conocido creyentes, muchachos, hijos de creyentes, que en vez de amar a Dios y el Evangelio, lo detestan, porque para ellos no fue una bendición, sino una carga. Y el Evangelio no es una carga, el Evangelio es una bendición. Amén. Que es tan grande donde los hombres descansan. Entonces, los cristianos tienen que aprender a entender que existe una palabra fundamental en todo que se llama equilibrio. Y en el caso del cual hace mención la hermana Mercedes, es bueno que los padres de familia comprendan que los niños crecen y van dándose en desarrollos netamente naturales, etapas en las cuales nosotros debemos de aprovechar para generar conciencia acerca de lo que es el Evangelio, esperando que Dios haga el milagro en ellos, mas no imponiéndoles el Evangelio, porque todo lo que es imposición ofende, y la otra persona puede sentirse inclusive agredida en sus derechos. Entonces, el deber de los padres de familia es instruir a los hijos, generar conciencia, orar por ellos, pero comprender que son personas que tienen un desarrollo donde ellos quieren jugar, donde ellos quieren saltar, donde ellos quieren reír, donde ellos tienen actividades netamente normales del desarrollo humano. Entonces muchos padres de familia les parece que ese comportamiento es malo y ofende a Dios, y reprimen al muchacho, y lo que hacen es destruirlo. Amén. Nos pregunta, pastor, ¿el Espíritu Santo es una doctrina fundamental? Claro, una iglesia sin el Espíritu Santo es un cuerpo muerto. Y la doctrina sobre el Espíritu Santo yo le he denominado como un proceso que comienza cuando el hombre oye el Evangelio, como dice Juan capítulo 16, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y además explica por qué. Ahí comienza la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos, de los seres humanos. Y durante ese proceso se dan diferentes eventos que están impresos en ese paquete llamado el Espíritu Santo, como es el fruto del Espíritu, como son los dones por el Espíritu, como son los ministerios por el Espíritu, como son los resultados por el Espíritu, y la suma final de la obra del Espíritu Santo, que es producir la transformación de lo material a lo inmaterial, de lo corruptible a lo incorruptible, de lo mortal a lo eterno, que en sí esa es la finalidad del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Amén. Así es, pastor. Por acá nos hacen otra preguntita. Dice, ¿es verdad que los 4 evangelios se pueden considerar del Antiguo Testamento y el Apocalipsis es como el 5.º evangelio? Hay varias hipótesis al respecto. Y bueno, pienso que todo depende de la subjetividad del lector de la Biblia.
Todo porque algunos piensan que el Nuevo Testamento en sí comienza a partir de Hechos 2, otros piensan que comienza a partir de Hechos 13 en el primer viaje misionero, que es donde se supone que inicia la era de la iglesia. Aclaro, son posturas, no son la última palabra. Lo que sí es bueno que el lector comprenda es que los evangelios estuvieron escritos bajo la ley, porque el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo muere, la ley se cumple y se inicia una nueva etapa. Amén. Pero no se puede pensar que el contenido de los evangelios esté relacionado en plenitud a la ley. En los evangelios encontramos el preámbulo y la estructura de un edificio que en el inmediato futuro vendría a ser lo que es la iglesia del Señor Jesús. Amén. Con respecto a Apocalipsis, no es otro evangelio porque no existe otro evangelio. El manejo de los 4 evangelios vienen por vía exegética. Solo hay un evangelio según Gálatas capítulo 1. No hay más evangelios. Un solo evangelio que está escrito por 4 hombres que muestran a Jesús desde una expectativa diferente, y el Apocalipsis es de alguna manera la profecía para el Nuevo Testamento que muestra el tiempo o el cumplimiento no solo de lo que Jesús dijo, sino de lo que estaba escrito desde la antigüedad, porque Apocalipsis es el resumen de todo. Amén. ¿Ya? Así como Génesis comienza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Entonces, Apocalipsis es el último libro de revelación que muestra los eventos a partir del momento que se da la revelación que sucederían en el futuro. Pastor, desde Costa Rica nos hacen una pregunta. Dice, pastor, según lo que usted ha hablado en el programa, nosotros en nuestra iglesia siempre la gente llega, se arrepienten y nosotros les hemos dado doctrina. Pastor, pero se hacen bautizar y no vuelven. ¿Por qué? No se preocupe por eso. Cuando Jesús predicaba, mucha gente se hacían sus discípulos. Y el día que a Jesús se le ocurrió, si es que se puede utilizar ese término, porque en Dios nada es imprevisto, a él le pareció bien dar una enseñanza sobre el pan de vida según San Juan capítulo 6. Y usted encuentra que en el desarrollo de esa enseñanza todo el mundo se fue y ya no querían andar con Jesús. E inclusive generó inquietud en los discípulos y le dijeron, Señor, mire que todos se van. Jesús dijo, ¿quieren irse ustedes también? Entonces, aquí es bueno que se comprenda que la responsabilidad de la iglesia es cumplir la misión, predicar el evangelio e enseñar a quienes aspiran al santo bautismo. Pero si después de que se bauticen las personas, algunos no vuelven, bueno, lo importante es que la iglesia haya cumplido la misión. Yo he predicado miles de sermones en mi tiempo como pastor, miles de sermones. Si todos los que han escuchado los sermones, e inclusive los que han tomado decisión de seguir al Señor, estuvieran, pienso que realmente serían multitudes. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de atender un lugar donde todos los días hacían decisiones 200, 300 personas. Así que hice culto todos los días y en una semana tenía más de 1000 personas que supuestamente habían recibido a Jesucristo. Sin embargo, a los 6 meses solo habían 40. ¿Qué fue lo que pasó con el resto? Bueno, que escucharon el evangelio y simplemente lo hicieron por un momento de emoción, mas no por convicción. Por eso es que en la iglesia siempre buscamos decirle a los aspirantes al santo bautismo
que no lo deben de hacer por presión, que no lo deben de hacer por miedo, que no lo deben de hacer porque el mundo se va a acabar, que no lo deben de hacer por pertenecer a un grupo, que no lo deben de hacer porque papá y mamá me dijeron, que no lo deben de hacer porque van a caer estrellas del cielo, que deben de hacer el bautismo en sus vidas porque estén convencidos que cumplen con la demanda divina y que además ellos están convencidos de que lo necesitan para su salvación. Amén. Pastor, pero de todas maneras esa palabra que ha sido sembrada en ellos algún día Da resultado. da fruto. Da resultado en dos aspectos, porque también es bueno que la gente entienda eso. Cuando Isaías capítulo 55 verso 10 dice: así como desciende del cielo la nieve y la lluvia a la tierra y la hace germinar, para que dé pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. El mensaje de Dios tiene dos posibles resultados. Uno, que la gente crea el evangelio y se salve, como dice San Marcos capítulo 16. Dos, que escuchen el evangelio, no lo crean y se condenen. Entonces, cuando usted dice que da fruto, sí, da fruto en dos sentidos. Se salvan o se condenan. Nadie puede quedar neutro. Pero de todas maneras hay que hacerlo, Hay hablar, que llevarlo. Porque nosotros hemos hablado con mucha gente a través de los tiempos y la gente dice, mi mamá me hablaba del evangelio, mi tía me decía, mi hermano me decía. Haciendo, claro, mire que un día estaba bautizando una anciana de casi 70 años y yo me emocioné a tal estado que le dije: cuán grande es el amor de Dios, cómo es que a estas alturas de la vida y usted se está bautizando. Y me dijo: no, mis padres durmieron en el Señor y ellos siempre me hablaron, se fueron sin verme convertida al evangelio, pero hoy Dios me ha dado la oportunidad y he entendido que es el único camino. Amén, sí, Señor. Entonces, claro, el evangelio da resultado. Ya. Listo, hermano Sebastián. Si nos preguntan, pastor, quisiera saber por qué dice la palabra bienaventurados los pobres en espíritu. Porque hay unos que tienen muchos espíritus. Si habla de quienes son pobres en espíritu, es porque hay otros que tienen muchos. Si usted lee el Evangelio de Lucas, dice: bienaventurados vosotros, refiriéndose a los discípulos. Entonces, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Los que tienen un solo espíritu. ¿Quiénes son los que tienen muchos? Aquellos que viven sin Dios y son simplemente ¿qué te digo yo? Como una casa donde cabe de todo. Amén. Sigamos. Acá hay otra preguntita por Radio Put. Dice: ¿qué pasaría con aquellos hermanos que no han sido sellados con el Espíritu Santo en el día de la venida del Señor Jesucristo? Solamente puedo decirle lo que la Biblia dice, San Marcos capítulo 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Lo que pasa es que la gente confunde las lenguas con el sello del Espíritu. Porque muchas veces a los cristianos, y yo se lo digo por experiencia propia, cuando yo creía el evangelio, los dos temas que se predicaban todos los días y a toda hora era: el Señor viene y hay que hablar en lenguas. Y si usted no habla en lenguas, no es de Dios. Y se les olvida lo que dice el evangelista Juan, cuando Jesús les enseña: cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nadie puede ser cristiano si no es por el Espíritu Santo. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasará con aquellos que cuando venga el Señor, según el pensamiento de quien hace la pregunta, no sean sellados? Pues si no es sellado es porque nunca ha sido cristiano. En el momento que la persona entiende el evangelio, el Espíritu Santo comenzó a hacer una obra en él y va un proceso en el desarrollo de la vida cristiana en diferentes etapas, entre ellas el hablar en lenguas, pero que van más allá de las lenguas porque
la obra final del Espíritu Santo en la vida del creyente no es ni siquiera el fruto y los dones y los ministerios. Es hacer de que ese hombre esté preparado para que en el momento que Cristo venga, lo mortal se vista de inmortalidad y lo corruptible de incorrupción. Amén. Jesús dijo: si yo me fuere y os prepararé un lugar, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Qué es lo que Jesús va a tomar del cristiano? El Espíritu Santo que ha puesto en él. ¿Y cómo comienza ese proceso? Cuando cree y se bautiza, es salvo. Y luego vienen unas consecuencias de la salvación, que están echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, beber cosas mortíferas, imponer sobre los enfermos las manos, y ellos van a sanar. Y adicionalmente a todo eso que aparece allí, vienen otros resultados, como es el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, los ministerios que son por el Espíritu Santo y los resultados que son por el Espíritu Santo. Lo que pasa es que a las personas se les ha codificado el pensamiento que la obra del Espíritu Santo solo es lenguas. Y el Espíritu Santo es mucho más que lenguas. Es tan complejo que Pablo tiene que entrar a orientar a la iglesia de Corinto, porque en el capítulo 12 él habla de los dones, en el capítulo 13 les hace saber que son importantes si hay amor, y en el capítulo 14 les dice cómo deben de funcionar. Entonces es bueno que te leas los 3 capítulos, 12, 13 y 14 de la primera carta a los Corintios, y vas a tener una información muy completa acerca de lo que es la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Amén. Sigamos. Pastor, cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que viviera, o sea, lo hizo inmortal. Y si así fue, ¿cuál era el propósito del árbol de la vida? Muy importante la pregunta, porque me hace que diga algo que desde mi manera de ver es importante. Desde la eternidad, Dios pensó en un ser inteligente y no en un ser que fuera manipulado como un títere. Entonces Dios ha creado al hombre con una facultad que se llama libre albedrío. El hombre fue creado para vivir eternamente a partir de un principio, que es bueno que la gente también entienda eso. Los seres humanos somos eternos a partir del principio, a diferencia de Dios, que es eterno desde y hasta. ¿Ya? Por eso usted va a encontrar en la Biblia que el que hace lo bueno saldrá a resurrección de vida eterna. Sí, señor. Y el que haga lo malo, a condenación eterna. Está hablando de la eternidad a partir de un principio. El árbol de la vida y de la ciencia del bien y del mal, lo que están representando en la Escritura, es la gran posibilidad que tenía el hombre de definir desde su propia conciencia cuál sería el futuro que deseaba. Y desafortunadamente, el hombre escuchó más al diablo que a Dios, que es un fenómeno que hoy se da. Si alguien se para a hablar de pornografía, de hechicería, de revolución, la gente escucha. Pero si se paran a hablar del evangelio, el árbol de la vida para la gente no es importante. Y eso fue lo que le pasó a la primera pareja. Entonces, la razón de la cual la persona quiere saber es sencillo, que Dios hizo al hombre capaz de establecer diferencias, de tomar decisiones, y le colocó delante de sí la posibilidad de definir la eternidad con Dios a partir del principio, o la condenación o perdición a partir de un principio. Todo partía de una decisión. Si la tomaba bien, viviría para siempre. Si la tomaba mal, moriría. Y este, consciente de lo uno y de lo otro, tomó la decisión equivocada. Sigamos. Nos dicen, pastor, ¿qué es tener la revelación del nombre? Tener la revelación del nombre, para que una persona tenga la revelación del nombre, es importante
que comprenda que es necesario dejar de lado mi punto de vista para darle prelación a la iluminación de Dios por su Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Y cuando hago alusión a esto es en el sentido de que muchas personas, cuando vienen a Cristo, vienen cargados de tradición. Y aunque la Biblia diga una cosa, ellos se dejan afectar de la tradición de tal manera que no les permite entender lo que Dios quiere darles a entender. Porque no puede ser que yo lea en la Biblia que hay un solo Dios y resulte diciendo que son tres, cuando en la Biblia no aparece. Pero ¿por qué una persona piensa que Dios son dos, o que Dios son tres, o que Dios son una familia, o que Dios es todo, como lo plantea el panteísmo, cuando la Biblia dice que hay un solo Dios? Amén. Bueno, por la carga de la tradición. Entonces, para yo leer la Biblia y tener la revelación de quién es Dios, yo debo de entender que soy hombre y que Dios es eterno, es santo. Yo debo de entender que estoy sujeto a su iluminación y en consecuencia debo de tener la predisposición para escuchar a Dios en su palabra, no queriendo que la Biblia diga lo que yo quiero que me diga, sino que la Biblia me diga lo que Dios de antemano preparó para que yo pudiera comprender. Amén. Entonces, cuando una persona tiene la humildad suficiente para oír a Dios, haciendo a un lado los prejuicios tradicionales, Dios se revelará en él y le dará la capacidad de entenderlo y conocerlo. Amén. Sigamos. Nos hacen una pregunta, pastor, acerca del diezmo. Bueno, dos personas tienen dos escenarios distintos. El primero es una creyente nueva que tiene el dinero en el banco y dice, si lo saco, ¿es necesario dar el diezmo? Y se lo pregunto porque lo conseguí antes de ser creyente. Y el otro caso es de una hermana que tiene, bueno, soy separada, tengo un niño y el papá le da la manutención. ¿Ese dinero se diezma? Según la Biblia, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Eso es lo que la Biblia dice. De todo lo que me dieres. Y si yo llegué a Cristo y tengo una casa y al otro día la vendí, pues yo debo de diezmar. Claro. Porque se supone que Dios le proveyó ese bien. Y es bueno también hacer una diferencia con respecto a el otro interrogante. Yo tengo un hijo, el papá del bebé me envía el dinero, ¿debo de diezmar? Bueno, si usted piensa que esa es la bendición de Dios y que Dios se la dio, debe de diezmar. Otra cosa es que el hombre le lleve el mercado. Eso ya es otra cosa. Sigamos. Sí, señor. Pastor, ¿es bueno ponerle nombre bíblico a nuestros hijos? Sí y no. Sí, porque los nombres bíblicos siempre tienen una connotación relacionada a la obra de Dios. No cuando usamos nombres que solo le pertenecen a la deidad. Imagínense, yo le coloco a mi hijo el nombre de Manuel. Estoy diciendo que mi hijo es Dios con nosotros. ¿Está mal? Yo sí creo. En mi caso yo no lo haría. Pues en la iglesia hay un hermano No, que se pues llama sí. Manuel. No, como están preguntando, yo estoy respondiendo y espero no lastimar pues la conciencia ni de los padres, Manuelita, sí. ni de la persona a quien le hayan puesto un nombre de... Pero ya es como muy grande. Claro. Muy, Claro. Y le coloco el nombre a mi Claro, hijo Manuel es Jesús grande. y resulta que sale siendo un delincuente. Y Jesús quiere decir Salvador. Entonces yo sí debo de poner cuidado antes de ponerle el nombre a mis hijos, ¿qué significa el nombre? ¿Ya? Cuando uno mira el Aleph hebreo, me refiero al alfabeto hebreo, usted va a encontrar que cada palabra, o mejor, cada letra, tenía una connotación relacionada a la deidad. Amén. Y usted mira los nombres bíblicos de personajes que agradaron a Dios y cada nombre tiene un sentido muy valioso.
Entonces, sí, colocarle el nombre Samuel, colocarlo Daniel, colocarle Febe, colocarla Rebeca, colocarla Lea. Bueno, si usted le coloca el nombre de Sara, yo qué sé, Eva, si mira, cada nombre tenía un sentido. Sí, claro. Es más, en algunos casos, cuando los padres le ponían nombre a su hijo o a su hija, decían por qué. Y concibió Eva y dio a luz un hijo y le puso por nombre Caín, diciendo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Ya? En ese orden de ideas, ellos le colocaban el nombre al hijo por una causa. Usted debe ponerle los nombres a sus hijos por alguna causa y debe de saber qué representa el nombre. Porque, aclaro, es algo muy personal, no es la última revelación. En mi caso personal, a mí me daría lidia ponerle el nombre a mi hijo que solo le pertenece a la deidad. Amén. Amén. Nos pregunta, pastor, quisiera saber si la condenación eterna es la misma que Dios le dio a Adán y a Eva. No, porque la situación de Adán y Eva tenía que ver con la vida física. Por eso la escritura en el capítulo 5, el verso 12 de la carta a los romanos leemos, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. La finalidad de Dios con el hombre en el Edén era que tuviera vida eterna en lo humano. Viviera para siempre. ¿Ya? Pero una vez que el hombre desobedece, no solo viene la consecuencia física, como es el dolor, la enfermedad y la muerte física, sino que una vez que ya el hombre es consciente, practicante, entonces ya se define una eternidad espiritual, porque el hombre es un ser inmaterial. Entonces, no es lo mismo la muerte de la cual se habla hablando humanamente que la muerte eterna o separación definitiva de Dios. Amén. Sigamos. Dios les bendiga. Pregunto, ¿es verdad que los juicios de Dios traen avivamiento espiritual? En el orden bíblico uno encuentra algunos aspectos que pueden mostrarnos ciertos destellos de ese pensamiento. Por ejemplo, el juicio que se hace en Ananías y Zafira. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, usted encuentra que a partir de ese momento gran temor se apoderó de la iglesia y la iglesia, dice, crecía. Los avivamientos siempre vienen en determinados momentos que a veces influyen situaciones externas que afectan, como a veces se originan en la vida del individuo. Entonces, cuando uno lee el libro de Habacuc capítulo 3, en la oración de Habacuc, él dice, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, dice, hazla conocer. En el momento de tu ira, acuérdate de tu misericordia. Si uno le hace un análisis al pasaje, va a encontrar cuál era la situación del pueblo. Y en razón a qué hace Habacuc la oración. Y el componente de la oración. Él pide un avivamiento, pero dice, en el momento de tu ira, acuérdate de su misericordia. Está diciendo, existe la posibilidad que esta oración traiga como resultado un juicio y esto lleve al pueblo a reaccionar. Que entre otras cosas, recuerde que el mensaje profético en el Antiguo Testamento iba dirigido en tres aspectos. 1, denunciar el pecado. 2, advertir acerca de la consecuencia del pecado que era el juicio. Y 3, la posibilidad de evitarlo o minimizarlo dependiendo de la decisión del pueblo que escuchaba el mensaje de Dios. Sigamos. Amén. Pastor, ¿me podría hacer el favor de explicarme el versículo en Jeremías que dice,
perverso es el corazón? Capítulo 17, verso 9. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño en la mente y pruebo los corazones para dar a cada uno según sea su obra. ¿Qué es lo que la persona quiere saber? Que porque dice que el corazón es perverso. Bueno, porque en el orden ¿Y bíblico... que quién lo conocerá? Pues el único que lo conoce es Dios. Es que el texto se lo está diciendo. Sí, yo- Las personas, cuando leen la Biblia, no deben de leer solo un pedacito. Deben de leer, ya lo hemos dicho más de una vez, hay pasajes que para entender el pensamiento central es necesario leer el capítulo e inclusive el libro entero. Ujú. Hay otras veces que usted el pensamiento principal lo encuentra en un solo texto. Entonces, el lector de la Biblia debe de aprender a leer la escritura. Porque puede sucederle, como le sucedió a un presunto cristiano, que tenía el pensamiento de suicidarse y leyó el pedacito que decía, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y güey se suicidó. No, hay que leer el pasaje completo para que usted pueda encontrar el mensaje completo. Entonces, si usted mira bien el capítulo 17 del libro del profeta Jeremías, va a encontrar el por qué aparece el texto. Porque no solamente leemos sobre el corazón perverso, ya también vamos a encontrar que es maldito el hombre que confía en otro hombre. Y cuando se habla del corazón perverso o pervertido, pues usted lo lee desde el Génesis 6. Vio Dios que el designio del corazón del hombre era de continuo el mal. Y eso hizo que viniera el diluvio. Entonces aquí lo que el profeta está diciendo es que yo no conozco el corazón de otro, pero hay uno que sí lo conoce. Amén. Se llama Dios. Amén, Amén. amén. Y usted no debe de abstenerse de hacer lo malo porque la gente se dé cuenta y lo censure. Absténgase de hacer lo malo porque hay uno que lo ve en cualquier lugar, Amén. a cualquier hora, no importando la circunstancia o lo que quiera hacer. Sigamos. Pastor, nos pregunta alguien, bueno, él asume una posición, él dice, hay personas que están predestinadas para perderse. Si es así, ¿cómo se les juzgará a estas personas en el día del juicio? Quienes piensan en la predestinación de esa manera están matriculados con el pensamiento calvinista, el pensamiento ruselista, el pensamiento mormón, el pensamiento de Elena de White, el pensamiento de un movimiento llamado Creciendo en Gracia. ¿Sí? Sí, señor. Las personas deben de entender que la predestinación, hay dos maneras de verlo y se parte de una figura que se llama preexistencialismo. El preexistencialismo hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Uno, como algo realizado y otro como un proyecto de Dios hacia el futuro. Entonces, quienes miran el preexistencialismo como un proyecto realizado, se matriculan con la escuela de la predestinación directa, que dicen que uno nace con estrella y otro nace estrellado. Es decir, nací para ser salvo, viva como quiera, Sí. que estoy predestinado para salvación, y entonces no necesito ni conversión, ni arrepentimiento, ni bautismo, ni nada, porque estoy predestinado para ser salvo. Y si estoy predestinado para condenación, así viva de rodillas, pidiendo misericordia, me voy a condenar, no hay nada que hacer. Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces Jesucristo no hubiera venido a la tierra. ¿A qué? No tenía necesidad. Entonces vamos a tratar, y puede ser la última pregunta que respondamos porque esto es amplio. Y la idea es que las personas que tienen esa inquietud hoy puedan liberarse de esa confusión. Vamos por partes. Tenga en cuenta que la predestinación, hay dos maneras de verla, una que es directa y otra que es condicional.
¿Cuál es la predestinación directa? Aquellos que piensan que están predestinados para salvación o condenación y en consecuencia es inevitable, no se puede cambiar, así es, ya. Hay otra escuela que plantea, y en la cual yo me matriculo, que la predestinación es condicional y depende de un proceso. Y vamos a tenerlo en cuenta según Romanos capítulo 8, verso 28. A los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, y comienza a explicar cuál es el proceso. A los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Entonces, observe que hay 3 pasos. 1, conocer. 2, predestinar. 3, llamar. Entonces, hay unas preguntas que usted debe de hacerse. ¿A cuál de los seres humanos no conoce Dios? ¿Ya se la respondió? 2. Y si Dios conoce a todos los humanos y predestina a todos los que conoció, ¿cuál se quedó por fuera? Ninguno. Y resulta que a esos que conoció y a esos que predestinó, también los llamó. ¿A cuántos? ¿A los que se iban a salvar? No. A los que conoció, a los que predestinó, a esos también llamó. ¿Cómo lo hace Dios? En la Gran Comisión, San Marcos capítulo 16, dice, vaya por todo el mundo, predique el Evangelio a toda criatura. Entonces, el que crea el Evangelio y se bautice, se va a salvar. El que no crea, se va a condenar. ¿En qué radica la condición? Que Dios me hace la oferta y como yo soy inteligente, decido si la acepto o no. Entonces, cuando yo escucho el Evangelio y tomo una decisión de seguir a Cristo, la predestinación se da para salvación. Cuando yo escucho el Evangelio y rechazo a Jesucristo, la predestinación se da para condenación. Estamos hablando del manejo preexistencialista, proyecto de Dios al futuro por medio del Evangelio. Y por eso es que ustedes leen en la carta a los Efesios que en Cristo fuimos predestinados, porque Él es el Salvador de todos los hombres. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres, eso lo lee usted en la Biblia. Amén. ¿Por qué entonces se pierden? San Juan capítulo 3, a usted se lo voy a explicar. Léalo desde el verso 17 en lo adelante. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres les gustó más las tinieblas. Entonces, esa decisión mía es la que va a definir mi salvación o mi condenación. Delante de usted está la posibilidad de vivir para siempre o condenarse. Porque lo único que se necesitaba para la salvación del mundo ya fue hecho. Cristo murió por nuestros pecados. Y Él es la ofrenda por nuestros pecados. Léalo en 1 Juan capítulo 2. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Amén. Entonces, si el proyecto de Dios es para salvación a todos, ¿por qué se pierden? Porque los hombres, como Adán, escuchan más el mensaje del diablo que el mensaje de Dios. Sí, el señor. llamado es a que escuchemos a Dios, obedezcamos a Dios, porque está escrito: el que en Él cree no es condenado.